Vamos a comenzar con el desarrollo de esta guía de ejercicios, que está dividida en diferentes tipos de partes que corresponden con la sección de ácido carboxílico, después estructura de heterociclo y después finalmente con ejercicios de retrosíntesis. Partamos con la primera parte, que es el primer ejercicio, que es de nomenclatura de ácidos carboxílicos. Para ello tenemos que identificar, en el caso de A, la cadena carbonatada más larga y asignar el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Entonces 1 acá en la posición. Entonces en A, la posición del grupo etilo está en la posición, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5, entonces sería 5 etil, no olvidando escribir la palabra ácido antes, ácido 5 etil heptanoico. ¿Por qué heptanoico? Porque tiene 7 sustituyentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disculpen, 7 átomos de carbono. Vamos con B. B, tenemos que dilucidar qué función orgánica tenemos acá. Entonces podemos observar que tenemos una función ester porque tenemos acá el R y la estructura carbonílica. Entonces por ende en B tendría que ser, como tiene 3 átomos de carbono, es el propanoato, importante, propanoato de propilo. ¿Por qué propilo? Porque el sustituyente R tiene 3 átomos de carbono. Vamos con C. Acá podemos observar que en C tenemos la estructura del ácido carboxílico que comienza en este punto. 1, 2, 3, 4 carbonos. Es el ácido butanoico. ¿Ya? Entonces vamos a escribirlo primero como nombre y después le vamos a asignar la configuración ya sea R o S. Entonces es 4 butanoico. Entonces escribimos la palabra ácido y tenemos la palabra ácido. ¿Y la posición que ocurre? En la posición 3 con respecto al ácido carboxílico. 1, 2, 3, tenemos un metilo, 3 metil, y tiene 4 átomos de carbono, butanoico. Pero ahora le vamos a asignar si es configuración R o configuración S. Eso quiere decir que en el mismo carbono 3, ¿qué tipo de configuración tiene? Ahora entre paréntesis para que no se nos pierda. Tomemos acá, tenemos carbono, carbono, carbono. Posterior vecino a ese carbono tenemos un metilo, no tiene nada. Y acá tenemos un ácido carboxílico. Por ende, este toma la mayor prioridad por los oxígenos, tiene el número atómico más alto. Entre el metilo y el etilo, manda el etilo. Entonces está la posición 2, posición 3. Y el hidrógeno, como no tiene más sustituyentes, o sea, tiene número atómico menor, tiene la prioridad más baja. Entonces estamos contando hacia la izquierda. Entonces nuestro compuesto es el 3S, ácido 3-metil butanoico. Vamos ahora con en D. En D lo que tenemos acá es que la función es diferente. Tenemos una función amida. Ya tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces la butanamida. Pero en el nitrógeno tiene 2 veces este sustituyente. Entonces, este sustituyente sería el NN dimetil. Al decir NN, estamos diciendo que el metilo está directamente enlazado al nitrógeno. Tenemos la palabra butanamida. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 átomos de carbono y es una amida. N, tenemos un cloruro de ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acá el cloro directamente enlazado al haluro y tenemos que contar directamente hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sería en este caso el cloruro de 7, 5 átomos de carbono, pentanohilo. Casi todos, o sea, en realidad todos los ácidos terminan en hilo o hilo, dependiendo para poder hacer mejor la escritura de la sustancia. En F tenemos acá un oxígeno entre dos grupos carbonilos. Un oxígeno entre dos grupos carbonilos. Cuando tenemos esta función, esta es una función que se llama anhídrido. Entonces tenemos que nombrar todos los sustituyentes de la palabra anhídrido. Entonces este es el anhídrido y nombramos los dos tipos de ácido. Acético. ¿Por qué acético? Porque a la derecha tiene 2 átomos de carbono y al lado sería el benzoico. Benzoico. Entonces el anhídrido acético benzoico. ¿Ya? Son dos tipos de sustancias. Después tenemos ahora en G
Vamos a observar acá que nuevamente es una amida. Esa es la función que tenemos acá, amida, que tiene 2, 3, 4 átomos de carbono. Pero en la posición 3 tenemos un alqueno. Entonces vamos a escribirlo por parte. Entonces sería N-metil. ¿Por qué N-metil? Porque tenemos un metilo en el nitrógeno. Después tenemos 3, 1, 2, 3, 4, buten amida. Entonces vamos a observar acá que tenemos el N-metil, 3 butenamida. Entonces ahí estamos haciendo la alusión que el 3 que está acá corresponde al nitrógeno y amida porque en realidad estamos contando, considerando que la amida siempre es terminal y no hay ninguna otra posibilidad. En H podemos observar que nuevamente tenemos un oxígeno entre dos carbonilos y concuerda que los dos sustituyentes son etilos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces tienen 3 átomos de carbono en la estructura total. Entonces ese es el anhídrido propanoico. Anhídrido propanoico. Y nos queda finalmente la última estructura, que esta la vamos a analizar rápidamente, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono y en la posición 2, 3 hay un metil. Entonces vamos a escribir esta estructura. Entonces sería 1, 2, 3, 3 metil. Usualmente son nitrilos. Entonces, etano nitrilo, butano nitrilo y así sucesivamente. Entonces hay que tomar la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano nitrilo. ¿Qué quiere decir eso? Que son 6 átomos de carbono y está el nitrilo incorporado. Al igual que la amida y los ácidos carboxílicos, el CN siempre tiene que ser terminal. Teniendo ya la estructura completa, vamos a definir qué tipo de conformación absoluta tiene esta sustancia. Quiere decir que en el mismo carbono 3, ¿qué configuración tenemos? Vamos a ponerlo acá. Vamos a observar que carbono, 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 carbono con triple enlace al nitrógeno, carbono, carbono y metilo. Entonces, esta de acá tiene la prioridad más alta, 1. Después sería 2 el propilo, 3 el metilo y 4 el hidrógeno que está atrás. Entonces estamos contando hacia la derecha. Eso quiere decir que la conformación absoluta de esta sustancia es el 3R, 3-metil hexanonitrilo. Número 2, que tiene que ver con las reacciones de los haluros de acilo, en este caso con cloruro de benzoilo. Para ello lo que nosotros vamos a dibujar la estructura del compuesto, que es esto que acabamos de dibujar acá. Significa que es un haluro directamente enlazado al grupo acilo y a su vez al grupo benceno, con diferentes reactantes. Partamos con E. En A está la reacción con hidróxido de sodio, más ion hidroxilo. En este punto la reacción se hace en medio básico, por ende el hidroxilo es un agente nucleofílico bastante importante, entonces la carga negativa atacaría este carbono positivo y el ion cloruro sería eliminado, generando en una primera instancia de intermediario el ácido benzoico. Pero debemos considerar que esta reacción ocurre en medio básico, por eso dice acá, hidróxido de sodio acuoso. Por ende, el producto que se tiene que obtener no es el ácido, sino que es únicamente su sal. Y tendríamos que escrito la primera parte del compuesto. Vamos con el siguiente. El cloruro de bencilo, o de benzoilo, en nuestro caso, disculpen, cloruro de benzoilo, puede reaccionar con alcoholes o con fenoles para formar ésteres. En nuestro caso, vamos a hacer la reacción con el 4-clorofenol. Ahí lo tenemos dibujado. 4-clorofenol en contacto con este haluro de ácido, los oxígenos atacarían como, o reaccionarían, disculpen, como agente nucleofílico y un cloruro
se asociaría con el protón del OH, formando dos productos más el éster. En nuestro caso, sería esta la estructura que se debería obtener, más el cloruro de hidrógeno. En C, este es A, B, C, la reacción con el cloruro de bencilo, benzoilo, es directa a la formación del ácido correspondiente. Entonces acá directamente, al igual que en el problema A, el compuesto que se forma es el ácido benzoico más el HCl. Ahí tendríamos los dos componentes de nuestro sistema. Vamos con D. En D tenemos la reacción nuevamente con un alcohol, en este caso un alcohol cíclico, que es el ciclohexanol. Este alcohol secundario reaccionaría de la misma manera con el carbonilo y este cloruro a su vez con el hidrógeno para formar un nuevo éster. En nuestro caso sería el benzoato de ciclohexil más el HCl o ciclohexilo, benzoato de ciclohexilo. En E y en F es una reacción similar, en la cual vamos a tener nuevamente el cloruro de benzoilo, pero ahora dice que vamos a reaccionar con una amina en exceso. Acá lo que tenemos que considerar es que esta sustancia es un ácido, así que va a reaccionar rápidamente con agentes que puedan aceptar pares de electrones, y la amina es una base. Entonces, en la primera instancia, debería ser un ataque nucleofílico del nitrógeno al carbono y se debería eliminar ácido clorhídrico. Tenemos que considerar que esta reacción, al igual como dice el enunciado, es en exceso. Y como ocurre en exceso, hay altas probabilidades de que se forme este compuesto, ya que si son en condiciones estequiométricas, lo más probable es que el ácido que se genere incluso con el agua del solvente, en este caso, o sea, con el agua del reactivo, la dimerilamina, empieza a liberar cloruro de hidrógeno y este cloruro de hidrógeno puede neutralizar los nitrógenos de las aminas, imposibilitando la formación de este producto. Por eso que tiene que estar en exceso la reacción. Y después nos queda la reacción con amina, con anilina, disculpen. Entonces tenemos acá la reacción del cloruro de benzoilo más el reactivo anilina. Al igual que en el caso anterior, tendríamos los dos productos, ácido clorhídrico, pero en nuestro caso ahora tendríamos una amida monosustituida. Continuamos con el problema número 3, que nos plantea las siguientes condiciones. Tenemos acá cierto reactivo, el cual mediante diferentes tipos de reactivos orgánicos e inorgánicos necesitamos sintetizar el producto que se está señalando a continuación. Por ello partamos con el primero. Acá tenemos la 1, 2, 3, la propanamida, y lo vamos a transformar en cloruro de propanoilo. Para ello tenemos que hacer varios pasos. Como esta es una amida y acá tenemos un cloruro de ácido, no podemos hacer la reacción directa, sino que tenemos que transformar nuevamente esta amida en el ácido correspondiente. Para ello lo que vamos a realizar es una hidrólisis en condiciones ácidas para poder romper la estructura de la amida y recuperar la estructura del ácido carboxílico correspondiente. Ahí tendríamos la estructura del ácido. Y para poder hacer la transformación del ácido al cloruro de ácido, se hace la reacción solamente con cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo tiene la particularidad de eliminar este OH e intercambiarlo por uno de sus haluros. Vamos con el siguiente. Acá tenemos tolueno y lo tenemos que transformar en la N-metil benzamida, que es el que está acá. Para ello tenemos que hacer varias condiciones. Tenemos que observar que tenemos aquí un carbono y acá tenemos un carbono en forma de amida. Para ello, ¿qué necesitamos hacer?
tenemos que pasar primero por una transformación o conversión del metilo en un ácido carboxílico. Para ello vamos a utilizar permanganato de potasio en altas concentraciones y eso es lo que vamos a permitir. Y después ácido, primero esto y después esto. ¿Cuál es lo que va a ocurrir acá? Es que vamos a generar como producto el ácido correspondiente. Para ello vamos a aprovechar a hacer un par de pasos para que esto tenga más sentido. Vamos a también agregar cloruro de tionilo y vamos a transformar el ácido benzoico en cloruro benzoilo y esto directamente lo vamos a transformar en la amida por reacción con la metilamina. Al hacer esta reacción 1 a 1, la metilamina va a atacar acá y se va a liberar ácido clorhídrico generando la estructura que está presente a continuación. Sigamos avanzando. Acá tenemos una conversión sencilla en la cual tenemos la anilina y en la posición 4 vamos a incorporar un grupo acetilo. Para ello lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer una protección del grupo amino con el anhídrido acético. Se puede utilizar también cloruro de acetilo, son equivalentes las reacciones, ambas dan el mismo producto, ya sea eso o puede ser cloruro de acetilo, ambos dan el mismo producto, que es la N-fenilacetamida. Vamos acá, N-fenilacetamida, o la acetanilida también se le dice. En nuestra estructura, lo que vamos a hacer la incorporación de un grupo R dentro del anillo. Para ello tenemos que hacer una reacción de acilación, en la cual tenemos que usar la misma estructura, CH3, pero con un haluro. Y ahí tenemos la estructura que tiene que incorporarse dentro del anillo con un haluro, utilizando un catalizador, que tiene que tener el mismo ion con el cual se está haciendo la incorporación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, como el nitrógeno es un activador, las posiciones posibles de incorporación del grupo acetilo es en las posiciones 2 y 4. Como nosotros estamos observando la estructura, nos interesa que el acetilo ingrese en la posición 4. Entonces, para poder retornar a la estructura que está presente, solamente necesitamos hacer una hidrólisis en condiciones ácidas, la cual va a romper este enlace, generando la amina correspondiente. Vamos con el producto final. Tenemos acá tolueno y después tenemos el el ácido N-fenilacético que tenemos acá. Aquí podemos observar que tenemos la incorporación de 2 átomos de carbono y acá solamente tenemos uno. Para ello lo que vamos a hacer es una reacción en primera instancia con butil-litio en condiciones criogénicas y solvente seco. En estas condiciones hacemos la reacción y vamos a generar el litiado CH2Li. Este es altamente reactivo. Posteriormente a eso vamos a hacer una reacción rápidamente con dióxido de carbono. El CO2 lo que va a generar acá es la incorporación del ácido y después la reacción con un poco de ácido para poder generar la especie de ácido. Si nosotros recordamos la reacción y dibujamos la estructura del dióxido de carbono, esta estructura, como es nucleofílica, va a atacar a este carbono y esta estructura se va a ir formando acá el benzoato. En realidad, disculpen, la sal de esta estructura. La posterior acidificación genera la estructura que nos están planteando a continuación. Vamos a continuar ahora con la parte 4 de la resolución de esta guía de ejercicio. En esta tenemos que implementar o proponer un mecanismo para que el producto que está en A se transforme en el compuesto que está ahí descrito principalmente. Para ello vamos a comenzar con el primero. Acá si nosotros hacemos la estructura, podemos observar
que la primera reacción que va a ocurrir acá es entre el protón y el par de electrónicos del oxígeno, que está acá, para que se genere esta estructura, que es un buen grupo saliente. Acá sería NH, COO, CH3. Aquí me equivoqué. Ahí sí. CH3, que es el este. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir acá es que se tiene que perder la molécula de agua que está descrita ahí a continuación. Entonces va a quedar la carga positiva en esta posición de acá, que es un carbono terciario que es bastante estable. ¿Ya? Y acá nos debería quedar lo anteriormente escrito. En este paso, para poder desarrollar o tener la misma estructura que está acá, tenemos que desarrollar una resonancia intermedia, donde este par de electrones se va a mover hasta este punto de acá, generando un intermediario que fácilmente me va a permitir alcanzar la estructura planteada. Entonces, vamos acá más, cambiaré la carga positiva, y en esta posición quedaría el nitrógeno H, C, O, CH3. Entonces, llegando a este punto, como cambiamos ahí la posición de la carga positiva, entonces los pares electrónicos del nitrógeno van a atacar justamente esa posición, formando esta estructura bicíclica. Entonces, comenzamos a escribir la nueva estructura, que ahora serían dos estructuras. Y acá estaría el doble enlace. Recuerden que acá el nitrógeno tendría 4 enlaces, por eso tendría su carga positiva. Aprovechando que tenemos agua liberada, vamos a promover que ese protón sea eliminado. Entonces acá se va a perder una molécula de hidrógeno y finalmente debería quedarnos lista la molécula que nos están planteando. Y tendríamos listo el problema. Vamos con el siguiente. El siguiente tenemos acá, que plantea que tenemos esta estructura y tenemos que alcanzar o lograr la estructura que está planteada a continuación. Para ello es bastante sencillo. Tenemos acá una base, entonces tenemos que seleccionar cuál es el hidrógeno base que tiene esta sustancia y es el que está acá. Entonces la base va a atacar ahí y va a generar la estructura de protonado con carga negativa. Acá va a estar este puente de azufre. Vamos a tener el anillo aromático acá con los grupos nitro en esa posición, N2, NO2 y el metilo acá en posición CH3. Entonces acá rápidamente lo que va a ocurrir es que este sistema que está acá va a atacar a ese carbono y los electrones que están acá se los va a llevar el compuesto de azufre. Ya, ese es principalmente el mecanismo. Entonces rápidamente obtenemos la estructura planteada sin tener que hacer básicamente muchas cosas. Entonces cuando decide el azufre, los pares se los llevan acá. Ahí sí se nota un poquito mejor la idea. Y acá el CH3. Ahora el puente cambia, porque el puente lo está haciendo el oxígeno y no el azufre. ¿Ya? Y cambia la posición de los grupos nitro. Y ahí tendría listo el ejercicio. Son equivalentes, solo que acá el contraion se fija es el ion sodio. En cambio acá no habría necesidad de escribir. Parte 5. En la parte 5 nos plantean ordenar los siguientes ácidos carboxílicos según este tipo de estructura. Acá
comparado con la guía que les envié, eliminé la palabra ácido acético porque no concordaba mucho con el tipo de estructura que tenemos acá. Para poder asignar el orden de acidez sin tener los valores de pKa, lo más recomendable es escribir las estructuras de todos los ácidos presentes. Aquí son 4 estructuras. Y vamos a partir con el primero, que es el ácido 4-metoxibenzoico. Después ácido 4-nitrobenzoico. Ácido benzoico. Y finalmente el ácido 2-nitrobenzoico. Lo que tenemos que hacer acá, como estamos tratando de ordenar orden creciente, desde el menos ácido al más ácido, solamente observar las sustituciones que tiene el anillo aromático. Si tenemos sustituyentes que son atractores de electrones, la acidez va a aumentar. Y si los donadores, o sea, los sustituyentes son grupos donadores de electrones, la acidez va a disminuir. Entonces hay que identificar los grupos. Este no tiene grupo, entonces va a ser nuestro punto de referencia. Tenemos los grupos nitro, o el grupo nitro es atractor de electrones porque el oxígeno es negativo, el nitrógeno es positivo, por ende los electrones se van al nitrógeno. En cambio acá el oxígeno es negativo, entonces puede entregar electrones al anillo aromático. Entonces de estas 4 sustancias, este que está acá es el menos ácido de todos. Después tenemos compuestos desactivadores más el ácido benzoico. Este sería nuestro 2. Y acá tenemos que hacer una alusión. Posición 4, posición 2. En el caso de los nitrocompuestos, como este es atractor fuerte de electrones, el efecto es más marcado si está en la posición 2 que en la posición 4. Por ende, este es la posición 3. Y este es el compuesto más ácido de todos. La parte 6, que tiene que ver con la sección de heterociclos. Pero ya continuamos. En esta sección que tenemos acá, lo que tenemos que realizar es la inclusión de nomenclatura o asignar nombres de tipo de estructuras heterocíclicas. Para ello, lo que vamos a tomar, vamos a considerar la nomenclatura que es más sencilla, utilizar la palabra asa para el caso del nitrógeno, oxa para el oxígeno y tia para el caso del azufre, ¿ya? Y tomando los ciclos que corresponden, ¿ya? Entonces observamos acá que en A, ¿qué tenemos en A? En A tenemos un ciclo butano. Entonces vamos a decir asa, ciclo, butano. Eso quiere decir que estamos tomando la posición 1 del nitrógeno. Y en la posición 2 a eso tenemos un metil. Entonces el asa 2 ciclo butano. Vamos con el siguiente. Vamos a decir que tiene 6, se asemeja a un ciclo de 6. Entonces es el asa ciclo hexano. ¿Bien? Pero que tenemos acá, que en la posición 2 y en la posición 3 tenemos dos veces el grupo de metil, dimetil, asa, ciclo hexano. La estructura que viene en C, desafortunadamente no podemos seguir esta regla porque ya tiene un nombre común. La estructura común para este anillo que tiene 5 miembros es el pirrol. Y el que tiene 6 es la piridina. Entonces tenemos aquí la posición 3, está el átomo de cloro, tenemos el pirrol y después nos vamos con la posición D. Tenemos el ciclo, disculpen, asa, ciclo, hexano, hexano. Y acá en la posición 2 a él tenemos el etil. Y en la posición 2, 3, 4, en la posición 5 tenemos el metil, asa, ciclo, hexano. Y ahí tenemos ya las estructuras de los nombres asignados. En el ejercicio 7 tenemos que describir la síntesis de Hatch mediante un ejemplo. Para ello, recuperando un poco la información que nosotros teníamos en cátedra, vamos a recordar qué tiene que ver con la síntesis de Hatch. Esta síntesis de solución que tenemos que tener un carbonilo en posiciones 1, 2, 3, carbonilos 1, 3, dicetonas, y tenemos que tener un aldehído aromático. Entonces, esta reacción, ¿cómo transcurre? Uno de ellos, mediante una base, va a hacer una reacción de condensación aldólica con el aldehído, formando esta estructura que está acá. Si nosotros observamos aquí, en ese punto de acá, es una condensación aldólica, donde formamos un carbonilo alfa-beta no saturado. Cuando reacciona el segundo ingrediente de la misma sustancia, en las mismas condiciones del medio, se deprotona y ahora genera una reacción de adición de Michael al carbono beta. Recuerden que el carbonilo alfa-beta, ese carbono beta,
y abstrae uno de los hidrógenos del medio. Entonces tenemos acá la adición y si hay una pérdida del doble enlace, ¿ya? Porque se abstrae uno de los hidrógenos. A eso me refiero. Recuerden que acá la carga negativa viene a este carbono queda negativo y después recupera uno de los hidrógenos del medio. Entonces ahí está el otro hidrógeno. Cuando se tiene esta sustancia que está acá, en condiciones del mismo amoníaco del medio, se va a generar primero una mina, ¿ya? De incorporación, una mina, ese oxígeno se pierde como una molécula de agua y se incorpora el nitrógeno y después este ataca al otro carbonilo del frente para formar esta mina cíclica, ¿ya? Esta mina cíclica, la cual por posterior oxidación, ¿ya? Se obtiene la pirina correspondiente. Entonces directamente este ejemplo puede ser utilizado para describir la síntesis de Hansch por la parte 8 de la guía de ejercicios de la sección de heterociclo. Pero ahí planteamos con la primera parte, que dice que explicar por qué las pirinetas solo pueden sufrir reacciones de sustitución electrofílica en la posición 3. Para ello tenemos que dibujar las estructuras resonantes que tiene la piridina. Vamos a observar que acá los pares de electrones al venir a estos puntos de acá, hacer la estructura resonante correspondiente, que tiene la carga negativa en este punto de acá, lo hace acá, con carga positiva para el nitrógeno. Después tiene que haber movilidad, que tenemos acá, carga negativa aquí, positiva, y después finalmente esta va a venir para acá y esto va a venir al átomo de nitrógeno. Entonces tendríamos acá las estructuras resonantes para la piridina, que podemos observar que la carga formal negativa está dentro del átomo 3 o el carbono 3 con respecto al nitrógeno. Ahí está la carga negativa. Eso quiere decir que las piridinas, cuando reaccionen con agentes electrofílicos, la principal sustitución va a ser en ese carbono. Pero no tenemos que olvidar que el nitrógeno de las piridinas también es nucleofílico y casi siempre en las reacciones de sustitución electrofílica se forma la incorporación de estos dos sustituyentes tanto en la posición 3 como en el nitrógeno. Eso también explica por qué los rendimientos son bastante bajos. Eso tiene que ver también con la pregunta que sigue hacia abajo, que habla de qué metodología es posible implementar para aumentar estos rendimientos. La más sencilla de ellas es hacer reaccionar la piridina libre con un perácido. Usualmente el perácido que se utiliza es el ácido metacloro perbenzoico, que tiene un oxígeno extra. ¿Qué ocurre en esta reacción? Es que se genera una oxidación acá en el oxígeno, disculpa, una oxidación en el nitrógeno, formándose los N-óxidos de piridina o N-óxido de piridina, porque tiene carga positiva. Entonces, cualquier electrófilo fácilmente puede ingresar en esta posición, pero lo que tenemos que tener siempre en consideración es que la sustitución que va a ocurrir va a ser modificada, porque este oxígeno ahora va a permitir generar estructuras resonantes con carga diferente. Por ejemplo, cuando este venga hacia acá, estos pares de electrones podrían atacar aquí, o incluso podrían tener una movilización y generar carga negativa en este punto acá en la posición 4. Eso quiere decir que cuando nosotros dibujemos la estructura, las posibles densidades negativas van a estar en este carbono y en este carbono. Eso quiere decir que cuando estén formándose los N-óxidos de piridinio, las incorporaciones de los electrógenos pueden ser en las posiciones 2 o en las posiciones 4 por esta movilidad de electrones. El oxígeno viene a formar el doble enlace acá y este doble enlace o ataca el electrófilo o puede migrar hasta la posición 4 para que también ataque el electrófilo. Esa es la diferencia. Vamos con la siguiente. Acá es una reacción relativamente sencilla, explicar la reacción nucleofílica y la vamos a hacer con una reacción con el yoduro de metilo, que es más sencillo. Los pares electrónicos de nitrógeno atacan al metilo y este es eliminado, generando así
la formación de la N-metilpiridinio más el ion yoduro. Sigamos avanzando con la última pregunta de este set. Nos pregunta: ¿por qué no es posible la reacción directa entre piridina y butil-litio? ¿Y cuál es el producto de reacción entre butil-litio y una alquilpiridina? Acá principalmente hay que tener la consideración de que las piridinas libres en contacto con el butil-litio, ya que este es un agente básico, muy básico, le va a quitar uno de los protones. Usualmente el protón que es eliminado es el protón del carbono 2. Cuando se genera esta pérdida, se genera la litiopiridina. Y esta litiopiridina empieza a reaccionar con otras piridinas libres del mismo medio para formar bipiridinas de litio. Y esta puede reaccionar así a su vez con otra piridina hasta el infinito, generando la formación, disculpen, de polímeros de piridina. Eso se ve diferente cuando se hace la reacción entre las alquilpiridinas con butil-litio, ya que la acidez cambia o el grupo ácido cambia. Por ejemplo, tenemos la 2-metilpiridina. Entonces ahora el metilo, los hidrógenos del metilo son más ácidos que los hidrógenos que tiene la piridina. Entonces la reacción con este butil-litio ahora es diferente, ya que se nos va a generar el órgano metálico de litio, pero no en el anillo de la piridina, sino que en el metilo. Ahí estaría la sustancia. Y esta de acá podría reaccionar con otra sustancia como agentes nucleofílicos. Vamos ahora con el ejercicio 12 de la guía de ejercicio, que tiene que ver con el orden decreciente de acidez de esta serie de compuestos. Es importante que consideremos que es decreciente desde el más ácido al menos ácido. Entonces para ello lo vamos a separar en algunos grupos. Vamos a observar primero los compuestos que son aromáticos protonados. En este caso sería aquí, acá y acá. Después los compuestos que son aminas protonadas, por ejemplo este que está acá, que es solamente esa. Después vamos a observar los compuestos aromáticos que tienen hidrógeno, que son estos dos de acá. ¿Ya? Y finalmente vamos a dejar este que está aquí, que en realidad si lo observamos prácticamente es una amina. Entonces de todos estos de acá, ¿quién es el menos ácido de todos? Es esta sustancia de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le vamos a asignar el valor de 7, porque es una amina, y las aminas son básicas. Ahora vamos a hacer alusión a los compuestos aromáticos que son protonados. Sin conocer el valor del pKa, sin buscarlo, vamos a hacer un pequeño análisis. El pirrol en sí mismo, esta sustancia que está acá, los pares de electrones del nitrógeno están dentro de la estructura aromática, ¿ya? Y cumplen con la regla de Hookery, o sea, es aromático. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se van a protonar, nunca. Entonces, de las estructuras que son aromáticos protonados, esta que está acá es la más inestable de todas y no va a querer tener el protón en esta posición. Usualmente los compuestos de pirrol, el hidrógeno tiende siempre a ingresar en los pares de electrones de la situación que tiene en este sector de acá antes que el nitrógeno. Por ende, al ser la estructura más inestable de todas, se le va a asignar el valor de 1. ¿Por qué? Porque apenas se forme, inmediatamente va a liberar el protón. Por ende, es la más ácida de todas. Vamos con el siguiente análisis. Después tenemos esta piridina protonada y esta imidazol protonado. Esta estructura que está acá quiere decir que podemos observar que como acá tiene dos hidrógenos y nuevamente estos electrones que están acá contribuyen a la aromaticidad, en cambio este no los tiene, están ya formando parte del anillo aromático. Esta estructura es más básica, o sea, más ácida, disculpen, que está acá. Entonces debería ser valor de 2, porque cuando libera su protón, esta se puede estabilizar por resonancia. Después tenemos esta que está acá. Tenemos acá este anillo de imidazol. Entonces este hidrógeno que está acá es el que es ácido, se va a liberar y va a quedar con estos pares de electrones. Pero recuerden que la aromaticidad no es tan eficiente como la que está acá. Si bien ambos son ácidos, o sea, ambos son ácidos en esta forma protonada, ¿ya?
cuando se libera el protón, la estructura que queda, en este caso es la pirina libre, se puede estabilizar tranquilamente por resonancia, y la eliminación libre que queda no es tan eficiente por resonancia. Por ende, vamos a dejar este con el valor de 3. Muy ácido, después la piridina y después el imidazol. Ahora vamos a hacer el análisis de estas tres sustancias que nos van quedando. Tenemos acá una amina protonada y después ciclos que no tienen protonación. Por ende, solamente por descarte, la estructura que debería estar en 4 debería ser esta estructura que está acá. Porque esta puede liberar su protón y formar una pirina, o sea, una amina secundaria. Y las que tenemos acá, que podemos observar que el hidrógeno que está aquí también está dentro de las estructuras. Entonces, si yo quito este hidrógeno, tanto en la estructura del pirrol como el imidazol, justamente ese de ahí, va a quedar una estructura de este tipo. ¿Se fijan? Va a quedar una estructura de este tipo. Donde la resonancia no va a ser tan eficiente. ¿Por qué? Porque está la carga sobre el nitrógeno, pero estos pares electrones ya están haciendo resonancia dentro del nitrógeno. ¿Se fijan? Tanto en estas dos sustancias. Entonces eso es relativamente complicado. Lo que podemos hacer acá es que como tiene un nitrógeno con respecto al carbono, esta estructura debería ser un poquito más estable que esta de acá. Entonces le vamos a asignar el valor de 5 y este el valor de 6 en orden de acidez. Entonces, por ende, las estructuras van a tener el siguiente orden de acidez. La estructura más ácida es el pirrol protonado, porque no existe. No se puede protonar ese nitrógeno, ¿ya? Entonces apenas se llega a protonar, inmediatamente va a ser eliminado. Después viene la piridina protonada, porque cuando se libera el protón, la estructura por sí misma es estable. Después viene el imidazol protonado, cuando se pierde este protón, la estructura es estable. Después nos vamos a saltar a la amina protonada, ¿ya? La amina protonada puede liberar su protón y generar una estructura estable, sin tener necesidad de resonar. Y después nos quedan estas dos estructuras que están acá. Si ambas liberan su protón, la carga negativa no va a poder resonar sobre la estructura porque ya está el par de electrones del nitrógeno formando parte del anillo de la aromaticidad del ciclo. Entonces no es muy viable. Se elegí 5 con respecto a 6 porque acá tenemos un nitrógeno, que es otro heteroátomo, que también es negativo. Entonces si es que subieran resonancias, esta podría apoyar esa resonancia. 5, 6 y finalmente dejamos la amina libre. Las aminas no son ácidas, son básicas por definición, por eso que tiene la posición más alta. Reacciones por la pregunta 15 en adelante, que tiene que ver con la formación solamente de los diferentes productos acá con los reactivos que están presentes. Tenemos acá el pirrol, que es una amina secundaria, o sea, la pirrolidina, o 1, 2, 3, 4, 5, es el enlace ciclobutano con el cloruro de benzoilo. Entonces acá el producto directamente es una amida, no hay ninguna otra pérdida. La amida más el HCl de producto. Después tenemos acá un haluro de piridina con un organometálico de litio, en este caso es el fenillitio. Lo que ocurre directamente acá es que el haluro es eliminado y es sustituido por el átomo de litio. Este es más estable que la reacción de piridina con litio, entonces no sufre reacción de polimerización tan rápida. En la siguiente parte son dos reactivos. Tenemos acá el nitrógeno NH2 negativo, esta es la aminuro, ¿ya? Con la alquilamina, lo que tiene que ocurrir acá es la deprotonación del alquilo, CH2 con carga negativa, que tenemos acá, ¿ya? Y como este agente nucleófilo en contacto con un derivado halogenado debería reaccionar con ese carbono y este haluro ser eliminado, generando acá como producto final la piridina con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono correspondientes, 1, 2, 3 y 4. Después tenemos acá la bromopiridina. Esta bromopiridina usualmente sufre reacciones de intercambio con el haluro con respecto al OH. Entonces formaríamos esta estructura, una reacción de sustitución. Vamos acá. Acá tenemos la piridina y tenemos en la posición 4 la NN-dimetilo. Entonces, la estructura que está acá, el metilo, como es un agente nucleofílico, debería atacar usualmente a todos los nitrógenos. Como no está especificada la cantidad de moles que va a reaccionar, directamente nosotros vamos a hacer la protonación completa.
sea, la meditación completa, disculpa. Tendríamos acá positivo, positivo, positivo. Los compuestos de fósforo usualmente reaccionan con oxígeno y los elimina. Entonces pasaríamos de tener esta vida directamente a tener la piridina libre. ¿Sí? Porque esto se pierde como una molécula, o sea, este oxígeno entra acá, se pierde y se recupera su aromaticidad. En esta reacción de acá tenemos una amina cuaternaria con base y calor. Lo que ocurre acá es una reacción de eliminación, donde el OH atrae usualmente uno de los protones de acá, y este cuando viene a formar el doble enlace, esta molécula es eliminada. Entonces formaríamos acá un alqueno, los metilos, la amina terciaria, en este caso sería ese que está acá, más una molécula de agua. Esos serían los tres productos de la eliminación. Lo que tenemos acá es una incorporación de L-duro en las posiciones, disculpen, acá no es con nitrógeno, sino que es con azufre. En esa posición de acá. Ahora sí son preguntas más cortas. Nos explica por qué el pirrol es un ácido más fuerte que el amoníaco. Lo que tenemos que considerar acá es que la deprotonación, tenemos acá un hidrógeno, ese hidrógeno se puede eliminar y puede tener estructuras resonantes. Aunque en general, en realidad la respuesta más correcta es que no se elimina ese protón de ahí, sino que este par de electrones que están acá usualmente es bastante básico y reacciona rápidamente con los protones. Eso no ocurre con el amoníaco. Si lo vemos de otro punto de vista ya solamente de resonancia, podemos decir que el pirrol puede estabilizarse por estructuras resonantes y el amoníaco no lo puede hacer. El problema 15 de la guía de ejercicio que tenemos acá, en la cual tenemos esta estructura que tiene que reaccionar con el anhídrido acético para generar la que está presente acá. Podemos observar que el oxígeno se pierde en la reacción. Entonces la primera parte es que el oxígeno negativo ataca a ese carbono que está acá y este enlace es eliminado. Entonces vamos a generar un intermediario. De acá está el oxígeno, está el acetilo y está el metilo, ¿ya? Más el ion acetato, que es del anhídrido acético. Entonces este oxígeno se lleva uno de los hidrógenos que está acá para generar el intermediario CH2 con carga negativa, oxígeno, carbono, CH3. Más aquí lógicamente se pierde el ácido acético. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que este oxígeno va a reaccionar con este sistema que está acá y estos electrones se los va a llevar el oxígeno finalmente. Entonces la estructura que nos queda es la piridina libre. Podemos observar que no tiene el oxígeno. Acá nos quedaría el CH2 y quedaría O, CO, CH3, que es la estructura que está ahí planteada. Con el problema 16 de la guía de ejercicios de química orgánica, en la cual este problema es más anecdótico, más que un mecanismo gigante que tengan que realizar la prueba, porque no tendría sentido hacer una cosa tan grande. Pero la idea de esto es que observemos lo siguiente. Si bien tenemos el BF3, que es un ácido de Lewis, el BF3, incluso lo podemos pensar que la reacción es equivalente incluso con protones, hacen más o menos lo mismo. Pensemos directamente acá con el BF3. El BF3 no va a reaccionar con el nitrógeno del pirrol, sino que va a reaccionar con el oxígeno, que es una base incluso más débil que los nitrógenos, formando acá el complejo BF3, dejando acá la carga positiva. Esto es equivalente con el protón, ¿ya? Y esta carga positiva es la que reacciona finalmente con el pirrol, pero no con el
con el nitrógeno, sino que con los pares de electrones del pirrol. Van a reaccionar de esta manera, ¿ya? Y va a empezar a generar las estructuras del mismo. Voy a dejar aquí el BF3 o OH también puede ser equivalente, ¿ya? Hidrógeno, y acá tendríamos el primer pirrol, ¿ya? Lógicamente acá hay una reacción, tenemos que pensar que acá, a ver si lo coloco de una manera más interesante, ¿ya? Esto ataca aquí y la carga positiva ahora queda en el sector de acá, ¿ya? Después tiene que haber una pérdida del protón, hay una eliminación de esto y se empieza a generar las cosas correspondientes. A continuación, miren, les voy a poner el mecanismo original que tiene este sistema. Se fijan, acá está pensado con protón, pero es más o menos lo mismo. Tenemos el benzaldehído, reacciona con protón, empieza a reaccionar con el pirrol. Esa es la estructura que nosotros teníamos aquí, ¿ya? Y se empieza a reaccionar de una manera polimérica, muchas veces, se fijan, hasta la formación de esa estructura, que es la que está aquí. Lo importante de esto, más que tenga que estudiar y desarrollar este mecanismo, como insisto, esto no va a ser preguntado en la prueba, es que en realidad observen que el pirrol no es básico para nada. Entonces quiere decir que este nitrógeno que está acá no va a reaccionar nunca con un agente ácido. Incluso bajo estas condiciones es el oxígeno el que reacciona con el protón o con la base de Lewis, en este caso es el BF3, para generar la formación de la porfirina. Ahí le dejo si ustedes lo quieren revisar o estudiar. Ese principalmente el mecanismo es bastante largo, ¿ya? Pero básicamente esa es la idea. La parte clave es esta que está acá. Y después hay una reacción de los pares de electrones del pirrol hacia el carbono. Y al final nunca reacciona desde el nitrógeno. Continuamos ahora con la parte o el ejercicio 17 del desarrollo de la guía de ejercicio. Entonces acá tenemos diferentes tipos de reacciones de las piridinas con algunos tipos de agentes, ¿ya? Para ello vamos a seleccionar algunos porque en realidad las otras se mantienen más o menos igual. Partamos con A. En A lo que tenemos acá es que nuestra piridina tiene dos metilos. El metilo que está acá y el metilo en la posición 3, 2 y 3. Al reaccionar con el NH2, que es una base muy fuerte, este es el problema A, NH2, se tiene que salir un hidrógeno ácido, que puede ser cualquiera de estos dos, pero este es más ácido porque tiene la posibilidad de estabilizarse por estructuras resonantes con el nitrógeno vecino. Entonces, tenemos acá nuestro CH2 con carga negativa. Y lógicamente acá se pierde una molécula de amoníaco. Ahora que reaccione con el aldehído, en este caso es el benzaldehído, lo que ocurre es que este sistema de acá puede atacar aquí, se abre, anda acá como CH2, CH o negativo de este sistema que está acá. Incluso podemos pensar lo siguiente: si es que este medio tenemos la posibilidad de incluso reaccionar con el mismo amoníaco, pensar que puede haber un equilibrio acá, aprovechando que tenemos estos productos, OH, y el aminuro que se pierde acá, puede reaccionar rápidamente con ese hidrógeno que está acá, provocar la eliminación correspondiente y generando la reacción de condensación aldólica. En realidad es una especie de reacción de condensación. Entonces vamos a borrar un poquito ahí para que se vea mejor el carbono, ¿ya? Generando eso, ¿ya? Vamos con la siguiente, en B. En B
tenemos en B, tenemos la reacción que hay entre esa piridina que tenemos acá, con ácido nítrico en medio ácido. Esa reacción en realidad es la reacción de nitración. Se escribe de esa manera porque puede ser con ácido acético o con ácido sulfúrico. Pero nosotros la vamos a escribir acá para que ustedes la vean más fácil, con ácido sulfúrico. Lo que va a ocurrir acá es que tiene que generarse una reacción de nitración. Como tenemos el metilo y el metilo es un grupo activador, no importa que la piridina sufra malas reacciones de sustitución electrofílica. El metilo nos va a ayudar. Y el metilo es un orientador ortopara. Entonces lo que podemos tener acá es una mezcla de diferentes tipos de productos. Podemos tener S con la nitración aquí, o podemos tener el mismo producto con la nitración en la posición 4 con respecto al grupo activador. Real aquí. Recuerden que los activadores en los anillos aromáticos fomentan las reacciones de sustitución electrofílica en las posiciones 2 o en las posiciones 4. ¿Ya? Sigamos adelante. C. En C tenemos el N-óxido de piridina. Vamos a escribir de esta manera. El N-óxido de piridina. Y tiene la reacción con bromo. Esta es más sencilla. Cuando este venga a formar el enlace aquí, este suba para acá y este va inmediatamente a reaccionar con esto, generando un intermediario que es el que tenemos acá. La reacción de este con el residuo bromo que queda va a generar un movimiento de electrones finalmente para formar los dos productos correspondientes. Esa es la ventaja de trabajar con los N-óxidos. Disculpen acá, lo escribí con el... Ah, no, estaba bien. Porque permiten también hacer rápidamente reacciones de sustitución electrofílica, pero fomentando las posiciones 2 y las posiciones 4. Esa es la principal diferencia. Vamos con el problema siguiente. Acá si nos fijamos en E, es una especie de continuación de B, ya que son los mismos productos, ¿se fijan? O sea, tiene la primera reacción con nitración y después viene una reacción de reducción. Así que para aprovechar lo que ya he hecho aquí, vamos a tomar alguno de estos productos, por ejemplo este que está acá, para hacer la continuación de la reacción. Vamos a bajar eso que es la parte siguiente y final del capítulo. ABCDE. Imaginemos que tenemos ese sistema y hicimos la nitración y ya tenemos alguno de esos productos. Voy a tomar el que tiene la posición 4. Pero puede ser el que tiene la posición nitro acá, es equivalente. ¿Ya? La reacción que hay con zinc y ácido clorhídrico, o en realidad o zinc o protones, lo que es un agente reductor. Entonces, una parte o un grupo funcional de este es susceptible a ser reducido, como es el caso de acá. Entonces, la estructura que se nos va a quedar es la reducción del grupo nitro al grupo amina. Y tendríamos la estructura correspondiente. Insisto, también puede hacerse con ese producto y obtener la amina en esta posición. ¿Ya? Yo solamente tomé para fines prácticos el primer producto, pero puede ser con cualquiera. Y finalmente, nos queda D. D, entonces toma la estructura igual de la picolina, ¿ya? Y ahora la reacción se hace con bromo, si no me equivoco, en ácido acético. Bromo en ácido acético. El ácido acético en realidad es el medio de la reacción para poder producir la reacción, pero es una reacción de sustitución electrofílica. Entonces, lo que vamos a obtener como producto es la incorporación del átomo de bromo, al igual que en el caso del nitro, en dos posiciones posibles, en la posición 2 con respecto al metilo por si acaso, o en la posición 4 con respecto al metilo. Y tendríamos los productos de las reacciones de la piridina con estos sustratos.
comenzamos. Lo que vamos a desarrollar es la parte de retrosíntesis, lo que compete a la ruptura y formación de sintones y equivalentes sintéticos de las siguientes moléculas. Para ello, vamos a partir con la primera. La primera que tenemos acá, tenemos un carbonilo en posiciones 1, 2, 3, 4, en carbonos 1, 4. El problema que tenemos acá cuando tenemos dos carbonilos que están en posiciones 1, 4 es que es difícil hacer los cortes porque las cargas en realidad no concuerdan. Si nosotros, por ejemplo, tomamos este caso, por ejemplo, a este oxígeno asignarle la carga negativa, este carbono debería ser positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, ¿se fijan? Entonces hay una incongruencia de las cargas. Entonces lo que ocurre principalmente acá es que tenemos que, nos conviene partir principalmente del lado del éster y después el lado final transformarlo en alguna otra molécula para que sea más sencillo. Eso principalmente. Lo que les recomendaría acá es que en primera etapa vamos a cambiar un grupo funcional, cambio de grupo funcional. De este grupo cetona lo vamos a transformar en un alcohol para que sea más sencillo hacer el corte correspondiente. Entonces para ello vamos a escribir su forma de alcohol. Aquí escribiríamos lo que correspondiente a ese grupo y vamos a proceder a hacer el corte en este carbono, este sector que está acá. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer después la incorporación del sintón. Si nosotros el corte lo realizamos acá, deberíamos obtener dos sintones correspondientes. Tenemos oxígeno, OH, tenemos este con carga positiva, porque es el que corresponde acá, se fija en carga positiva, y este otro sintón de acá debería quedar con carga negativa. Lo vamos a escribir al revés. Es más eficiente que sea en este caso, porque vamos a dejarlo acá con la carguita negativa acá, porque los ésteres en general, ese hidrógeno tiene cierta acidez, entonces es fácil transformarlo en su equivalente sintético. Entonces el equivalente sintético de esta estructura de acá, si le hacemos clic, debería ser directamente, incorporamos un hidrógeno más para poder hacer la estructura. Entonces en nuestro caso sería el acetato de metilo. El acetato de metilo, al perder un protón, con ayuda de una base, obtendríamos esta estructura de acá que atacaría este sistema de acá. El problema que tenemos acá es que nosotros sabemos que el oxígeno es negativo y este carbono es positivo y este también es positivo. Entonces la forma más correcta de transformar esto en un equivalente sintético es convertirlo en su equivalente de epóxido. Eso es lo que vimos en clase. Entonces, ¿cuál es la ventaja del epóxido? El epóxido es un ciclo de 3 que tiene es un heterociclo de 5, o sea, de 3 miembros, donde un carbono es un oxígeno. La ventaja que tiene esto es que este oxígeno es negativo y nosotros sabemos que estos dos carbonos de acá son positivos. ¿Cuál es la ventaja? Que usualmente el carbono que está menos impedido, en este caso este sector de acá, es más susceptible a sufrir ataques nucleofílicos. Como por ejemplo esta estructura. Cuando ataca este sistema, este se abre, formaríamos esta estructura de acá y por posterior oxidación llegaríamos a la estructura siguiente. ¿Por qué tuvimos que recurrir a esta ruta? Porque los carbonilos estaban en distancias 1, 4. Vamos con el siguiente. Acá lo que tenemos es un carbonilo, que tenemos un sector que nosotros lo vamos a identificar como nuestro retrón, pero nuestro retrón tiene una particularidad. Usualmente hemos estudiado carbonilos con insaturación en las posiciones de carbonos alfa y beta, que tenemos acá, carbono alfa, carbono beta, y este está el carbono gamma, entonces está un poco más alejado. Pero vamos a hacer el mismo análisis para poder hacer los cortes y recuperar la estructura correspondiente. Por ello vamos a incorporar ese grupo funcional, nosotros decimos cambio de grupo funcional o incorporación de un grupo funcional, en el cual vamos a hacer la misma estrategia que nosotros tenemos para los carbonilos alfa beta no saturados. ¿Qué quiere decir? Agregar un alcohol en la posición beta. Al incorporar este alcohol en la posición beta, es mucho más sencillo plantear los cortes correspondientes para el análisis retrosintético. De hecho, si lo tomamos acá, acá es sencillo. Podemos hacer el corte en este sector de acá, ¿ya? Y podemos obtener los equivalentes sintéticos correspondientes. Vamos a escribirlo con otro color, en azul.
Entonces, en nuestro caso, tendríamos nuestro OH con carga positiva, que tenemos acá, y tendríamos el siguiente carbonilo que está acá, que es el aldehído. Este sector tendría la carga negativa, ¿ya? Y acá su correspondiente sistema, que es lo que hemos estado estudiando. Entonces quiero que podamos pensar acá en que estos de acá los vamos a transformar en los equivalentes sintéticos que nosotros ya conocemos. Tenemos acá un carbonilo con un carbono negativo. Inmediatamente tenemos que agregarle un hidrógeno, ¿ya? Para transformarlo en la estructura correspondiente. Lo vamos a escribir de una manera expandida. Sería en este caso CH2 y el aldehído. Son equivalentes, solo que lo escribo de una manera diferente. Y acá nuevamente tengo un alcohol con un carbono positivo y tenemos que pensar inmediatamente en la información del doble enlace como carbonilo. Y casualmente podemos observar que se nos genera la misma estructura, un CH2 y un aldehído. Eso quiere decir que este ejercicio es una condensación de la misma estructura, pero la deshidratación no ocurre en el alfa y beta, sino que ocurrió en el carbono beta y gamma. Pero la ventaja que tenemos acá es que nosotros hicimos el mismo análisis de incorporar un alcohol en la posición beta y fue de ahí de manera sencilla realizar la generación de los sintones. Sigamos avanzando. Este problema de acá es un poco largo y lo vamos a ir desarrollando por pasos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una ruptura de la liberación de acá del alcohol, ¿ya? Y la obtención del alcohol. Entonces para ello vamos a dibujar la estructura y la estructura la vamos a tratar de repetir durante gran parte del ejercicio. Entonces tendríamos acá el metilo correspondiente. Ahora esto ya se transformaría en un alcohol porque hicimos el cambio. Tenemos acá el metilo y acá me queda un poco descuadrado, pero acá está el carbonilo, ¿ya? Esa es la estructura principal. Lo que voy a realizar ahora es que la voy a eh, seleccionar de manera completa. Disculpen acá. A ver si me deja el sistema. Bueno, lo voy a tomar de esta manera para poder fácilmente repetirlo a lo largo del problema. Llegando a este punto, lo que vamos a hacer es, teniendo esta estructura, vamos a realizar los cambios correspondientes y seleccionar, encontrar el sintón. Si nosotros observamos acá, donde nos conviene hacer el cambio es en este sector que está aquí, donde tenemos el carbonilo alfa betano saturado. Entonces, pegamos la estructura para hacer el análisis correspondiente. Vamos a limpiar un poco esto de acá y vamos a escribir la estructura con el alcohol correspondiente y la acetona correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos acá? Que ya podemos encontrar la posición del sintón, que en este caso sería el... Vamos a realizar el corte en este punto. Entonces, sigamos avanzando. Este era nuestro cambio de grupo funcional. Tiramos acá. Nuevamente. Y lo vamos a dibujar ya abierto. Entonces, nuestro sistema sería el siguiente. Acá tendríamos un OH, carga positiva. Y tendríamos acá un carbono con carga negativa. Entonces, carga positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos el ciclo de 6 y tendríamos la estructura. Vamos a ver si la podemos seleccionar rápidamente.
y esta la vamos a ir pegando acá. Si nosotros esta estructura ahora la transformamos en el compuesto correspondiente, como tenemos un carbonito, entonces acá estaría el carbonito, y acá estaría el segundo carbonito. ¿Qué podemos observar acá? Que se me está olvidando el metilo, que tenemos una distancia 1, 2, 3, 4, 5. Usualmente cuando tengamos distancias 1, 5, entre carbonitos tenemos que pensar en una reacción de adición de Michael y el corte originalmente es en este punto de acá. Lo vamos a hacer de inmediato para poder condensar un poco la estructura. Entonces el corte lo hacemos en esta posición, en el carbono alfa. Entonces el corte. Y esta estructura que está acá, recuperaríamos los sintones. Entonces el sintón que tendríamos arriba sería 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, pero acá con carga positiva. Este inmediatamente lo voy a transformar en su equivalente sintético para tener más espacio, que sería ese con el doble enlace ahí. No se ve muy correcto, pero en realidad sería sintetizar el doble enlace acá. Vamos a... Ahí estaría listo. Y la otra molécula siguiente sería más condensada, tendría un anillo menos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tendríamos un ciclo de 5. Tendríamos el OH acá, el metilo. Acá tendríamos un metilo. Y acá tendríamos el carbonilo correspondiente. Incluso podemos seguir haciendo cortes hasta llegar a la estructura más o menos sencilla, pero nosotros lo vamos a dejar principalmente hasta que esté problema. Ya, continuamos. En esta estructura lo que vamos a realizar son cortes más o menos controlados para la obtención del compuesto correspondiente. Lo que tenemos acá es un medicamento y lo vamos a plantear en cortes más o menos sencillos. Entonces vamos a observar que acá tenemos un enlace éster, tenemos enlaces aminas, ¿ya? Y tenemos la incorporación de grupo. Lo primero que vamos a realizar el corte en el grupo éster. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener ahora dos separaciones. Vamos a tener, cerramos acá, el éster lo vamos a cortar de esta manera. Vamos a dejar este carbono positivo, acá el NH2, y vamos a dejar CH2, 3, CH2, CH3, y vamos a ir escribiendo CH2, CH2 o negativo. Preferí dejarlo de esta manera porque sería extraño dejar el oxígeno con carga positiva. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Entonces esto que está acá lo podemos transformar en su equivalente sintético, que sería el alcohol. Entonces lo vamos a dejar rápidamente. Lo voy a dibujar ahora de esta manera para tener más espacio. Ahí estaría esta estructura, que incluso nosotros podríamos hacer un corte correspondiente en este carbono que está acá. Vamos a aprovechar de romper aún más la molécula. La podemos romper acá y obtener dos sintones que podemos desarrollarlos con facilidad. Carga negativa para el nitrógeno, OH, y este tendría carga positiva. Nuevamente podemos observar que tenemos un alcohol y tenemos carbono con carga positiva, entonces el equivalente sintético de esta sería el epóxido y el equivalente sintético de esta sería su amina correspondiente. Pero no es tan necesario llegar hasta un punto tan intermedio. Este es interesante. El ácido carboxílico, disculpen que tenemos acá ya el spoiler, este compuesto que tiene un carbonilo, pero el carbono tiene carga positiva,
es más fácil transformarlo en dos subestructuras o dos equivalentes sintéticos. Uno es el ácido carboxílico, poner 1H, el otro es el cloruro de ácido. ¿Cuál sea más sencillo? Yo les recomendaría que justamente en este caso le colocáramos el OH, porque este reactivo está disponible de manera comercial, que es el ácido paraminobenzoico. Y tendríamos la estructura. ¿Ya? Incluso podemos seguir viendo hacia atrás, transformar, no sé, este compuesto de este acá, este amino, en un nitro, eliminarlo, este ácido carboxílico, transformarlo quizá en un alcano y eliminarlo, o transformarlo en un metilo y eliminarlo. Ahí uno puede ir comprobando, pero este problema llega hasta acá. El siguiente problema. Entonces en este problema lo que tenemos acá es un carbonilo alfabeto no saturado, en el cual lo más recomendable para poder hacer el corte correspondiente es transformarlo en otro grupo funcional. Lo que nosotros hemos estado estudiando es que cuando tenemos este sistema, en el carbono beta, alfa beta, aquí, nosotros vamos a incorporar o lo vamos a cambiar por un grupo alcohol, el alqueno, con este cambio de grupo funcional. Entonces tenemos acá, hacemos el OH acá, metilos, y lo tendríamos en esta posición. ¿Ya? Lo que ahora realizaremos de manera más sencilla es realizar procedimentalmente el corte de la estructura. El corte lo vamos a realizar aquí para generar el sintón correspondiente. Entonces, vamos a dibujarlo de esta manera. Entonces, acá quedaría el alcohol con carga positiva y este que está acá lo vamos a dejar con carga negativa. Entonces sus equivalentes sintéticos son directamente la formación del carbonilo en la parte de abajo, de acá, y la incorporación de un hidrógeno en la parte de arriba. Entonces tendríamos acá CH3, que correspondería al hidrógeno que vamos a incorporar. Y tendríamos acá el carbonilo correspondiente. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Que debemos pensar inmediatamente en reacción de condensación de Michael. Entonces, el corte lo vamos a realizar directamente aquí. ¿Puedo realizarlo en este sector de acá? Sí, pero me conviene hacer para poder eliminar, incluso encontrar una nueva estructura. Por eso lo vamos a hacer en este punto de acá. A ver si está bien. Ya, entonces acá vamos a transformarlo en dos nuevas estructuras. Entonces sería acá, acá, aquí. Este con carga positiva. A ver si lo hago acá. Quedaría este con carga positiva. No, está bien. Y este con carga negativa. Entonces lo podemos incluso terminar hasta acá. El equivalente sintético de esta es el alqueno en esta posición. ¿Ya? Y el equivalente sintético de este es el hidrógeno en esa posición. Y tendríamos listo el problema. Continuamos. En esta estructura que tenemos acá, lo que vamos a priorizar es buscar un lugar donde efectuar el corte. El problema que tenemos acá es que tenemos una distribución de carbonilos diferente a las anteriores. 1,4, 1,5, esta es 1,3. 1, 2, 3, ¿se fijan? Lo que les recomiendo que hagan cuando quieran hacer este cambio, vamos a cambiar de grupo funcional uno de los carbonilos por un alcohol. ¿Por qué? Porque en realidad es más sencillo poder pensar cómo podemos realizar los cortes correspondientes. El corte que nosotros vamos a realizar acá, lo vamos a hacer en este sector de acá. ¿Ya? Entonces, rápidamente podemos pensar que esta estructura la vamos a transformar ahora en dos sintones que son más sencillos de observar. Tenemos acá carga positiva y el sector de allá carga negativa. Entonces rápidamente, positivo, vamos a pensar que su equivalente sintético en nuestro caso es el aldehído, ¿ya?
Y el equivalente sintético este directamente es el hidrógeno. Entonces tenemos acá la acetofenona y el benzaldehído. Entonces esta reacción que tenemos acá es una reacción de condensación aldólica, donde cuando tenemos el hidroxialcohol se realiza una reacción de oxidación. Ya. Continuamos. Esta es una estructura compleja que podemos realizar diferentes tipos de corte para poder obtener esta estructura. Lo que tenemos acá es una mina, incluso podemos hacer cortes programados. El corte lo vamos a realizar directamente aquí, ¿ya? Para poder transformarlo en otra estructura. Entonces vamos a generar los dos sintones. Este sector de acá va a ser NH, carga negativa, porque los nitrógenos tienen que ser negativos, más la otra estructura, que la vamos a escribir de esta manera. O acá pH, recuerden que es fenilo, pero lo vamos a dejar acá por mientras. Y aquí con carga positiva. Nuevamente, ¿qué podemos observar? Tenemos un alcohol que tiene una diferencia y en ese carbono de allá tiene una carga positiva. Entonces lo vamos a transformar en este caso en un epoxi. O incluso puede ser transformado en otra estructura, pero por ahora lo voy a dejar de esa manera. Ya, eso principalmente. Lo que podemos hacer ahora es realizar otro corte o transformarlo en otro grupo funcional. ¿Ya? El corte que vamos a hacer acá es en este sector de acá para transformarlo en los alcoholes correspondientes. Si nosotros observamos, tenemos dos oxígenos en un mismo carbono. Eso significa que tenemos aquí una estructura que se llama de cetal o de acetal. Entonces, en nuestro caso, de acá, es una estructura de un acetal. Y los cortes los vamos a realizar en este punto de acá. Vamos a hacer los cortes correspondientes. Tenemos que considerar que los cortes nos va a quedar un carbono con las cargas positivas, pero eso hay que pensar que en realidad es un carbonilo, tal cual como lo hemos visto nosotros. Entonces vamos a hacer un cambio de grupo y lo vamos a hacer directamente. Dejamos ahí el epoxi, oxígeno negativo, oxígeno negativo, y este compuesto que está acá va a quedar un poco extraño porque no lo hemos pensado. Es un carbono que tiene, entre comillas, doble carga positiva. Si nosotros lo vemos principalmente de esta manera, porque recuerden que acá hay un hidrógeno que no está dibujado. ¿Qué podemos hacer acá? Inmediatamente lo vamos a transformar en su equivalente sintético, que en este caso es un aldehído. ¿Por qué es un aldehído? Porque tiene un hidrógeno ahí. Entonces colocamos acá el oxígeno, tenemos este sistema de acá, y acá lo vamos a recuperar en su forma de alcohol. Y nosotros vamos a dejar el problema hasta acá. ¿Por qué lo coloqué como alcohol? Porque vamos a recordar esto. Dos alcoholes, bueno, este en realidad es un fenol, pero los OHs en contacto con los carbonitos forman hemiacetales y acetales. Entonces acá tenemos el acetal. Continuamos. Acá lo que tenemos es una amina que tiene 7 miembros, entonces es una estructura un poco extraña. Y este sistema, lo que nosotros vamos a hacer rápidamente es un cambio de grupo funcional, porque en realidad esta proviene de un reordenamiento de Beckmann, que es un reordenamiento de este tipo de sustancias, de amidas. El sistema que está acá, lo que ocurre es que originalmente podemos escribirla incluso en su forma de enol, para poder más o menos observar más o menos cómo es esta estructura de acá. Y lo que ocurre es lo siguiente, es que esto de acá, en realidad este oxígeno que está aquí, en realidad no debería estar en esta posición, sino que debería estar en el nitrógeno que está acá. Y al hacer ese cambio, en este reordenamiento, lo vamos a hacer con azul para que lo vean más o menos bien, plantea lo siguiente, que esta estructura tiene que ir aquí, ¿ya? Significa que el oxígeno tiene que estar acá, esta estructura se va a romper, este enlace ya no va a existir, y este carbono que está acá
este enlace va a venir a esa posición de ahí. Eso es principalmente el cambio del reordenamiento. Ocurre bajo ciertas condiciones, pero ocurre. Entonces, esto de acá, en realidad se tiene que escribir de una manera un poco diferente y ustedes inmediatamente lo van a reconocer. Va a ser un ciclo de 6 y el oxígeno ahora va a estar en el nitrógeno. Entonces, lo que ocurre acá es que ese cambio usualmente ocurre cuando hay altas concentraciones de ácido. ¿Por qué? Porque el ácido protona el OH, es eliminado y este carbono estelase se va al nitrógeno. Y después se incorpora nuevamente una molécula de agua y se obtiene esta estructura de acá. Después, por posterior eliminación, se obtiene esta. Recuerden que las amidas se pueden transformar en amidas por el hidruro de aluminio y litio, por reacción con hidruros. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Y acá rápidamente nosotros podemos ir armando y transformando en otros grupos. Por ejemplo, acá podemos hacer un cambio de grupo funcional y transformarlo en un NH, OH, y acá tendría que ir el OH, incorporar una molécula de agua. Y se hacen los cortes correspondientes. Entonces nosotros cortamos aquí, obtenemos ya las dos estructuras que inmediatamente ustedes las van a reconocer. Queda NH, OH con carga negativa, y nos quedaría un OH con carga positiva. Esto inmediatamente equivalente sintético es un carbonilo. Tenemos la ciclohexanona y acá tenemos NH2, su equivalente sintético es la hidroxilamina. Y tendremos la estructura. ¿Qué es lo complicado de esto? En realidad es la reacción de reordenamiento. Ya. Esto de acá en realidad vamos a hacer cortes más sencillos para no generar una sobrecantidad de estructura. ¿Ya? Lo primero que podemos pensar acá es que vamos a desarrollar y generar cortes acá para formar estructuras base. Por ejemplo, cloro, cloro, NH negativo. ¿Ya? Ya sabemos a cuál será su equivalente sintético, lo vamos a hacer más adelante. Y después tendríamos acá el alcohol, el OH, este tendría carga positiva, acá. Y el grupo nitro. Acá podemos hacer varios juegos para poder ir pensando cuáles podrían ser las estructuras correspondientes. Incluso una manera sencilla es, si tenemos carga positiva, podemos pensar en la formación de un doble enlace. ¿Ya? Por ejemplo, un doble enlace en esta posición de acá. Entonces, lo vamos a escribir rápidamente. OH, doble enlace, OH, y acá estaría el grupo nitro. O incluso poner el OH acá, el doble enlace ahí. Teniendo esta estructura acá, tenemos nuevamente este sistema y esto lo podemos escribir incluso hasta como su forma enólica, porque tenemos doble enlace y un enol, y estos siempre se tautomerizan en su forma de cetona. Y lo vamos a dejar hasta acá para no alargar tanto el desarrollo sintético. O si quieren podemos incluso seguir avanzando. Este de acá se me había ido, pero lo vamos a escribir rápidamente como NH2 y cloro, cloro. Incluso podemos transformarlo y transformarlo en el ácido dicloroacético. ¿Ya? Teniendo esta estructura de acá, nosotros podemos nuevamente generar cortes para poder ir viendo cuál es la estructura posible. Una corte correspondiente, aprovechando que tenemos la estructura, es hacer un corte aquí y generar dos equivalentes sintéticos conocidos. Este de acá sería CH2 CHO, carga negativa, y este de acá sería OH, carga positiva. Tenemos acá. Incluso se ven que la estructura retrosintética es bien interesante porque van apareciendo moléculas conocidas. Y esto inmediatamente ya sabemos que ahora son sus equivalentes sintéticos. Este de acá sería el CH3, CHO, y este de acá sería el
benzaldehído con el grupo nitro. Y tendríamos el problema resuelto. Ya, vamos rápidamente a este, que es el problema final de la guía de análisis retrosintético. Nuevamente un carbonilo, aunque son amidas, pero es un carbonilo alfabeto no saturado. Pensamos rápidamente campo de grupo funcional y vamos a dibujar la estructura, incluyendo un grupo alcohol, incluyendo el metilo, el NH y los NH correspondientes. Corte en este sector, rápidamente. El corte no lo voy a hacer aquí, sino que lo voy a hacer acá, por una sencilla razón, porque me va a facilitar la incorporación del grupo funcional que necesito, o en realidad el corte que necesito para hacer el sintón. Este es cambio de grupo funcional. Entonces ahora lo vamos a escribir de manera ordenada. NH negativo, NH y lo H, y acá la carga positiva. ¿Por qué de esa manera? Porque incluso estos inmediatamente pueden saber que esto sería el carbonilo y esta sería la amina. Lo transformamos en su equivalente sintético. Este sería NH2, NH, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 átomos de carbono. Llegando a este punto, si llegando a este punto, aquí me equivoqué, lo siento. Hay un error, pero fue solamente porque lo escribí mal. Este enlace está mal, ¿ya? Solamente ese enlace. Observen que el carbono está en el de arriba, ¿ya? ¿Ya? Ahí fue una equivocación mía, ¿ya? Ahí fue una equivocación mía, esa es mi equivocación, para que lo vean, ¿ya? Entonces, tenemos la estructura, cambio de grupo funcional, coloco un OH en beta, ahí está bien, ahí sí lo hice correcto. Genero el corte en el sintón, nitrógeno negativo, oxígeno, o sea, carbono, oxígeno positivo, el aldehído y la amina. Y ahora el corte lo vamos a hacer directamente en esta posición de acá, para obtener los dos componentes que me interesan. Sería NH, NH2, y esto lo vamos a transformar en la urea. Y esto que está acá lo vamos a dejar así. Y nuevamente tenemos esto, pero lo voy a hacer rápidamente, lo voy a transformar en el ácido carboxílico. Porque tengo un carbonilo positivo, entonces me es más fácil pensar que puede ser un ácido carboxílico, ¿ya? Y tendría el problema resuelto.